mentalidad de David, usted sabe que los problemas que están alrededor se pueden cuadrar si tiene a Dios. Y levanto mis manos y exalto a Dios, porque esta iglesia tiene valientes. El enemigo todavía no ha podido destruirte ni derrotarte. Si todavía tienes un aliento, un respiro, dígale: Señor, con el último respiro voy a seguirte. A Jesús. Eso lo comprendí empezando el ministerio. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 22, el versículo 1. Amén. Los que han encontrado digan amén. Los que trajeron la Biblia, los que trajeron el santo iPad, santo celular. 22, primera de Samuel 22:1. 22:1. Está al revés, eso. Amén. Leámoslo todos a una sola voz. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Versículo 2. Y se juntaron con él. Léalo bien. Todos los que. ¿Y quién más? Endeudados. ¿Y quién más? En amargura de espíritu, o sea, los deprimidos. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Es impresionante ese texto. Estos textos nos dejan ver cuál fue el ejército de David. ¿Cuál fue el ejército de él? ¿Qué característica tenía el ejército? ¿Estaban qué? Afligidos, ¿qué más? Endeudados, ¿qué más? Amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Señor, háblanos esta noche, Padre. Bendícenos, que podamos comprender sabiduría, que podamos entender lo que tú tienes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese, tenga la amabilidad. Durante estos días hemos venido hablando sobre David. No hay un personaje en el Antiguo Testamento del cual se hable más que sobre David. Es tanto, hay creo que unos 37 capítulos que nos hablan solamente de la vida de él, fuera de los salmos que escribió. Así que David es un personaje único. Los judíos amaron mucho a David. Los israelitas amaron mucho a David, porque David surge en la época de oro de Israel, en el tiempo donde ellos estaban conquistando naciones, ensanchando sus territorios, siendo bendecidos. Había un pueblo fructificado, había un pueblo bendecido, y ellos tenían que decir gracias a Dios, pero también a David. En cierto momento usted va a encontrar de que alguien le dijo a Jesús: hijo de quién? De David, ten misericordia de mí. Porque decirle a alguien hijo de David era colocarle un alto honor. Era decirle: oye, tú eres hijo del rey más grande que ha estado en estas tierras. ¿Por qué la Biblia habla tanto de David? ¿Y qué podemos nosotros aprender de David? Hace creo que un mes más o menos vengo hablando de David. Hablamos de la diferencia entre Saúl y David. A Saúl lo elige el pueblo, pero a David lo escoge Dios.
Saúl es un hombre arrogante, que cuando Dios le dice que le obedezca, no lo hace. Y aunque el pecado de David fue peor que el de Saúl, ¿usted sabe qué desobedeció Saúl? ¿Saben qué desobedeció Saúl? En que no le quitó la vida a los que Dios le dijo que lo hubiera hecho. Estamos hablando de un tiempo de guerra, de un tiempo donde había un rechinar de espadas, de muertes. Así se conquistaba en la antigüedad. Nosotros en Colombia celebramos el 20 de julio. ¿Y qué pasó el 20 de julio? Hubo muerte. En ese tiempo la muerte era la única manera de conquistar victorias. Eso sucede con las guerras. Pero Saúl desobedece a Dios, y el pecado de él no es igual al de David. El de David fue peor, pero Dios no perdonó el pecado de Saúl, pero sí perdonó el pecado de David. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se humilló, porque reconoció que le había fallado a Dios. En cambio, Saúl se llenó de altivez. Es lo que pasa en la iglesia. Hay gente que viene del mundo, que eran borrachos, mujeriegos, de todo, y Dios los trae aquí y los usa con poder. Pero gente que crece a veces dentro de la iglesia, personas que están aquí y que han estado toda la vida en la iglesia, no son usados como ellos. ¿Sabe por qué? Porque depende de su corazón. Si usted se humilla y reconoce que le ha fallado a Dios, Dios es maravilloso en levantarlo y restaurarlo, como lo hizo con David. Dele un aplauso al Señor. Ahora, David tiene muchas cualidades de las cuales tenemos que aprender. Hace una semana hablaba yo acerca de lo natural, que lo natural es primero y luego lo espiritual. No me vaya a malinterpretar. Yo no estoy diciendo Dios, estoy diciendo natural y espiritual. Dios siempre será el primero de todo. Pero cuando me refiero a lo natural y a lo espiritual, se refiere a nuestra vida. Yo no puedo esperar a que Dios me use con poder si yo primero no doy testimonio afuera. ¿Estamos de acuerdo? No puedes organizar las cosas en la iglesia si no aprendes primero a ser organizado afuera. Tú vas a obedecer a los líderes si aprendes a obedecer primero a papá y mamá. Una vez un muchacho, un baterista, y hermano, le estaba sirviendo al Señor, y la mamá: pastor, este muchacho fue grosero conmigo y esto y esto. Y había un evento muy especial. Y yo me acerqué al joven y le dije: joven, ¿no puedes tocar la batería? Pastor, ensayé. No, no puedes tocar. Vamos a hablar con otro para que toque. Pero es que es un evento. No importa, no tocas. Hermano, ¿por qué? Porque si primero no obedeces a papá y mamá, no tienes por qué servirle al Señor acá. Primero obedeces allá y luego obedeces acá. Entonces, eso fue lo que tenía David. David fue llamado a servir en el palacio, pero aún así le cumplía a su papá y a su mamá. Imagínense, Dios lo había ungido, y aún así, cuando el papá le dijo: lléveme esta lonchera a sus hermanos, él no empezó a decir: ¿por qué yo? Siempre yo. ¿Usted por qué me manda a mí? El que no resiste que lo mande sus padres, no resiste que lo mande Dios. Usted quiere ser usado por Dios, empiece a obedecer afuera. Lo decía la semana pasada.
Si a usted lo despiden de todos sus trabajos y usted dice, pero yo quiero servirle al Señor, no le puede servir. Porque si usted es un mal trabajador afuera, será un mal trabajador para Dios. Pero si usted es un buen trabajador afuera, será un buen trabajador para Dios. Si usted paga sus deudas afuera, también es fiel a Dios con las cosas que Él le pertenecen. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Tienes que serle fiel a Dios en lo natural para que Dios te use en lo espiritual. Cuentan que un pastor llegó a una ciudad. Hermano, nadie iba a la iglesia. Él tenía que hacer los cultos con la esposa y con sus 2 hijas. Nadie iba a la iglesia. Y el hombre predicaba y hablaba, pero nadie iba. Y hermanos, había un momento de escasez y no tenía casi dinero para sostenerse. Se subió a un bus y el señor del bus le dijo: Señor, vale 2,000 pesos. Y él dio 5,000 pesos, pero le devolvió como si hubiera dado 50,000 pesos. Él no miró tanto las de vuelta, se las metió al bolsillo y se fue a la última silla. Y cuando estaba a la última silla dijo: venga, yo vi un billete de 10,000. Y sacó y comenzó a contar. Digo, me devolvió como si fuera de 50. Y entonces el pastor tenía la conciencia. Algunos hermanos que no tienen temor de Dios dirían: mucha bendición la que Dios me envió. Eso no es bendición, eso es maldición. Y él comenzó a luchar. No tengo para el mercado, pero yo sé lo que debo hacer. Y el pastor se puso en pie, fue hasta donde el conductor le dijo: Señor, usted me devolvió de más. Usted pensó que era de 50 y en realidad yo le di 5,000. Y el del bus le dijo: pastor, me alegra, el domingo voy a ir a la escuela dominical. Quería saber su corazón cómo era. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque la gente nos está mirando. Y tenemos que ser ejemplo allá para poder venir y predicar acá. Si usted es ejemplo en su casa y luego pasa un vecino y lo ve predicando, dice: ese señor sí, señor sí es evangélico de verdad. Ese va a ser impactado por lo que prediques. La gente primero va a ver y luego te va a escuchar. Ojalá que cuando te escuchen, lo que tú digas lo estés viviendo. Diga conmigo: las palabras se las lleva el viento, pero mi testimonio no. Levanten su mano y diga: las palabras se las lleva el viento. Diga: pero mi testimonio no. Entonces David era obediente. ¿Cómo llegó a ser el gran rey de Israel? Todo empezó con obediencia en casa. Apréndalo. Todo empieza desde allá. Todo empieza en tu hogar. Tú quieres la unción de Dios, tú quieres el llamado de Dios, tú quieres el poder de Dios como estuvo con David. Entonces viva como vivió David. David estuvo en 4 ciudades. ¿En cuántas? En 4. La primera en Belén. Diga conmigo: Belén. La segunda estuvo en Adulam. ¿Dónde? La tercera en Hebrón. Y por último llegó a Sión. Los pasos que tuvo que dar David para llegar a Sión, al palacio, fueron 3 ciudades antes. Él comenzó a escalar cada una de esas ciudades. Y cada una de esas ciudades nos enseña algo como líderes y como hijos de Dios. La primera ciudad, que fue Belén, nos enseña a ser fieles en lo natural. Diga conmigo: fieles en lo natural. Pero la segunda ciudad, que es la que voy a mencionar hoy,
Se llama Adulam. Diga conmigo, Adulam. Diga conmigo, fieles en medio de los problemas. ¿Cuál fue el primer ejército que tuvo David? El primer ejército fue con personas endeudadas. ¿Sabe para qué Dios te puso a servirle? No porque todo sea perfecto a tu alrededor. Dios te puso para cambiar y hacer un ejército con esas personas. Hermanos, hay que entender algo. Cuando Dios nos llama a servirle a Él, tenemos que entender que a veces las circunstancias a nuestro alrededor son difíciles. Usted no contrata a un gerente para que le cree un problema. Usted contrata a un gerente para que le solucione problemas. Es tanto, usted tiene trabajo por un problema. El jefe de la empresa donde usted trabaja no lo puede hacer todo, y por eso lo contrató a usted para que tenga un problema menos. Dígale al que está al lado, usted no le tenga miedo a los problemas. Dígale, porque usted está para solucionarlos. Dios te llama a solucionar problemas. Usted no quiere tener problemas. Hay una cajita que venden, se llama ataúd. Ya saben para dónde voy, ¿cierto? Si murió en Cristo, se libró de un problema. Pero si murió sin Cristo, se enfrentará con el más grande problema en la eternidad. Usted está aquí para solucionar problemas. El ejército de David no era un ejército que todas las cosas estaban bien. Usted quiere que Dios lo use. Dios le va a colocar a la muchacha que quedó en embarazo por 5ª vez. Le va a colocar un depresivo, una persona que tiene depresión. Le va a colocar a alguien que está endeudado. Ese va a ser el ejército que Dios está levantando. Y si tú quieres ser como David, dígale: Señor, ahora entiendo que esas personas que están débiles son las que me toca que levantarle la mano para que sigamos adelante. Cuando usted tiene una mentalidad de David, usted sabe que los problemas que están alrededor se pueden cuadrar si tiene a Dios. Siempre que me llevaban a una iglesia, me llevaban a solucionar problemas. Siempre, siempre. La primera iglesia donde fui pastor fue una vereda, 6 hermanos. Tuve escuelas dominicales con un solo hermano. ¿Te imaginas qué es tener? Porque yo estaba soltero, entonces ni modo de decir que a mi esposa y mis hijos. Y tenía que hacer la escuela dominical con uno solo. Y hermanos, uno podría decir: uno solo. No, que voy a hacer escuela dominical con una sola persona. Pero yo decía: Señor, vino uno, voy a predicar la palabra. Y se gozaba el hermano. Y cuando terminaba: uy, hermano, Dios me lo bendiga, somos los únicos. Sí, hermano, pero aquí estamos, gloria a Dios. Uno debe saber que debe servirle a Dios cuando haya 1, 2, 3, 30 o los que sea. Si usted está en su red o está en su lugar predicando a Cristo y solamente fue un simpatizante, predique como si fuera el 1000, porque si eres fiel con el 1, Dios te va a llevar a los 1000. Se me acerca un hermano y me dice: no, hermano, aquí la iglesia no crece. Llevamos 12 años y no, hermano, para que se bautice un alma. ¡Ah! Y me dijo una expresión que nunca olvido. Él me dijo: esto no es como tomando agua panelita.
que esa expresión allá en esa vereda significaba que esto no era tan fácil. ¿Cuántos creen que ser pastor es fácil? Un señor de una vez dijo: voy a abrir una iglesia que eso está dando plata. Ábrala, hágale. La gente no sabe lo que dice. No sabe lo que dice. Y allá en esa vereda empecé. Y recuerdo que le dije a los hermanos: y le coloqué un letrero afuera, como no teníamos todavía el logo oficial. Le coloqué: Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, el aposento alto. Y le dije yo: cada que ustedes se suban al altar van a decir: bienvenidos a la Iglesia Pentecostal, el aposento alto, donde todos los días hay presencia de Dios. Y con los 6 arrancamos. Vamos a echar para adelante. Y pum, una mañana llegaron 2 señoras. Ay, pastor, es que nosotros estamos con un problema. La gente que viene a la iglesia, la mayoría es que tiene un problema, alguna situación en su hogar, alguna situación en su trabajo, alguna situación en su vida. No hay felicidad, están ahogados. Pero nosotros tenemos a un Dios que tiene poder para cambiar vidas, para transformar y darle esperanza al que lo necesita. Aleluya, aleluya. Luego llegaron 2 mujeres más. Los maridos le pegaban y eran enemigos del evangelio. Me dijeron: estamos aquí, pastor, pero donde mi marido se dé cuenta me acaba a golpes. Y recuerdo que una vez me encontré al marido, don Kirama, y lo saludé: don Kirama, ¿cómo está? Ni me saludó. Y yo comencé a orar. Yo: uy, Señor, dame gracia con don Kirama. O sea, el que tiene la visión del reino, el que tiene una actitud de David, sabe que hay batallas, que hay luchas, pero que hay un Dios que nos llamó a vencer y a tener la victoria. Y recuerdo que me encontraba con don Kirama. Ni siquiera me saludaba, me estiraba trompa y hablaba mal de todos los pastores, hasta de mí. Pero yo, a pesar de eso, lo saludaba. Y ahí iba siempre con su burrito, tenía un burro, y pasaba con el burro y yo me le cruzaba. Yo: don Kirama, ¿cómo está? Pero lentamente Dios cambia las cosas. Y una vez me saludó: buenos días. Yo me fui más feliz. Y luego le dijo a la esposa: ¿sabe qué? A mí todos los pastores me caen mal, pero ese me cae bien. Lo voy a invitar a almorzar. Cuando me dice la esposa: oiga, pastor, Kirama lo invita a usted a almorzar. Y yo: gloria a Dios. Van a haber dificultades a su alrededor, pero necesitamos David que se levanten y le digan al Señor: voy a conquistar mi tierra, voy a conquistar estas familias, voy a conquistar al más rebelde de todos. Y me fui a comer. Me senté a almorzar. Habían perros de todos los colores. En serio, habían por ahí unos 10 perros. Y un olor terrible. Siempre he dicho que el pastor o el predicador o el misionero tiene que tener 3 cosas: amor por Dios, amor por las almas y barriga de gamín. Nunca se me olvida. Me sirvieron ahí unas lentejas y había unos gordos ahí metidos, de esos que todavía tienen rayas. Lo ha visto, que rayan la carne.
y dan las obras y la tía, y el Señor recogía a esos gordos y: pastor, hágale pues, que a mí me gusta la gente humilde. Me coloca eso ahí, yo: Señor, todo sea por las almas. Hermano, me lo comí así, me lo tragué. Y don Kirama me mira y me dice: al pastor le gustó, tráigale más, mija. Y yo: no, don Kirama, muchas gracias. Yo me lleno, mire, en el tiempo estaba flaquito. Yo me lleno fácil, tranquilo. ¿No sabe qué pasó? Que ella quería ser bautizada. Él dijo nunca estar de acuerdo con el matrimonio, pero me dio la oportunidad de hablar con el don Kirama. Su esposa quiere seguir al Señor. Y sabe que me dijo: ¿sabe qué, pastor? Me voy a casar con ella. Le celebramos el matrimonio en la iglesia, y la hermana habló en otras lenguas y terminó siendo al otro año presidenta de Dorcas de la iglesia. Escucha, Dios va a colocar personas endeudadas, deprimidas, con problemas, y tú tienes que ser un David. Un David que le diga a ellos: ustedes se van a convertir en un ejército. Esta gente no tenía nada para ser ejército. Estaban endeudados, estaban en amargura de espíritu. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que aunque estaban afligidos, luego de un tiempo de andar con David, comenzaron a cambiar las cosas. Muchos de ellos estaban amargados, quizás por personas que le hicieron daño en el pasado. Amargados, aburridos de la vida. Pero David les demostró con sus hechos de que no se paga mal por mal. Tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo, y respetó la vida de Saúl. O sea, él mismo decidió no hacerlo. Le enseñó a ellos que uno tiene que pagar bien por mal. ¿Cuántos estamos aquí? Si hay algo que el ejército de Dios tiene que entender, es que no podemos actuar como los demás. Los demás sacan machete, sacan puñal, y venga pues como nos damos. No, la iglesia de Dios es diferente. Esto aquí es distinto. Aquí usted deja las cosas en las manos de Dios. Deja que Él sea el vengador tuyo y no usted. ¿A cuánto le han robado platica? Levánteme la mano. Los que le han robado platica en algún momento. A mí una vez me robaron 10 millones de pesos en un negocio, y eso me dolió porque un ahorro de mucho tiempo. Y se me acercó un señor y me dijo: ¿sabe qué, don Wilson? Yo conozco el de la moto. Y yo le dije: ¿sabe qué, señor? Yo conozco el Dios del cielo. No me hable de eso. Hay un Dios que tiene control aún de lo que le deben. No se vaya a vengar ni llamar gente cero. Los hijos de Dios dejamos las cosas en las manos de Dios, porque Él se va a encargar. David les enseñó a ellos a no vengarse. ¿Sabe qué dice el Señor? Mía es la venganza, yo daré el pago. O sea, déjelo a Él ser Él, y usted encárguese de obedecerle a Dios. Levanta tus manos, por favor, allí donde estás. Yo siento la presencia de Dios aquí en este lugar. Dios se encargará de lo tuyo. Dios se encargará de tu problema. Ahora, uno tiene que saber que como líder, uno tiene luchas y dificultades. Si alguien aquí quiere servirle a Dios sin tener problemas, nunca le va a servir a Dios.
Ayer lo hablábamos con la red de familia. Yo le decía a ellos ayer, muchas veces uno va a tener que aconsejar a otras personas aunque uno esté viviendo lo mismo. ¿Alguien está aquí? David estaba viviendo una persecución. David estaba viviendo un problema, pero en medio de su problema le sirvió a Dios. Dios bendiga a las hermanas y los hermanos que le sirven a Dios en medio de sus debilidades, que tienen problemas en casa, pero que van hacia la iglesia diciéndole: Señor, el refugio que encuentro en la iglesia, el lugar donde encuentro donde servirte es aquí, Señor. ¿Cuántos tenemos problemas afuera? Pero qué lindo es venir aquí. ¿Tú no crees que este es el mejor lugar de Villas? ¿Tú no crees que este es el mejor lugar de Villas? Porque usted viene cargado de problemas, dificultades. Pero cuando llega a la cueva de Adulam, cuando llega al lugar donde Dios quiere tenerte, te encuentras con un ejército que también está batallando. El hermano que está a tu lado también tiene luchas, pero ha llegado hasta acá porque Dios lo ha traído con un propósito. Hay un ejército que debe levantarse, y no es de valientes, sino de débiles que son fortalecidos en Dios para vencer. Levante su mano derecha, por favor. Dios está levantando guerreros en Villas. Y haga como si estuviera empuñando una espada y levántela en el nombre de Jesús. Aquí hay luchas. Aquí hay batallas. Aquí hay personas endeudadas. Hay personas que están viviendo momentos críticos, pero aún así siguen adelante. Hace unos días, después de un culto, se me acercó una hermana de aquí de Villas. Me dijo: pastor, todos los huesos que tengo me duelen. Tengo una enfermedad en mis huesos, y a veces estoy en la iglesia, pero mis huesos me duelen. Pero a pesar de eso, me encanta estar aquí. Y levanto mis manos y exalto a Dios, porque esta iglesia tiene valientes. El enemigo todavía no ha podido destruirte ni derrotarte. Si todavía tienes un aliento, un respiro, dígale: Señor, con el último respiro voy a seguirte. Voy a seguirte. Levanta tus manos allí, Espíritu de Dios. Yo siento que Dios está ministrando a alguien. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. ¿Tú crees que estamos aquí porque no tenemos batallas? Las tenemos, y muchas. Pero yo quiero felicitarte, porque mientras muchos han muerto en batalla, tú estás todavía aquí. Dígale al que está al lado: te felicito. Todavía estás aquí. Dígale, te felicito. Todavía estás aquí. Seguir a Dios cuesta, y cuesta mucho. Jesús lo dijo: alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, esto es duro. Seguir a Dios es duro.
Pero no hay algo más grande que cuando uno deja amigos, deja lo que sea por él. Dios lo recompensa en el camino y le dice a uno: lo que has dejado te lo voy a multiplicar por 100. Si hay gente valiente, son los que están aquí en esta iglesia. Si hay gente valiente, son los que están aquí. Qué maravilloso es el Señor. Qué maravilloso es el Señor. David, en medio de su lucha, le sirvió a Dios. En medio de la persecución de un rey malvado, levantó un ejército. En medio de tu problema, sírvele al Señor.